Entonces, las muestras, por ejemplo, tienen que ser consistentes para que podamos comparar los resultados de nuestra investigación. Si yo fui a la casa de mi prima y el otro tiene una muestra aleatoria de todos los barrios de Comodoro, ¿cuál va a ser la explicación más completa, más válida? ¿No? Ese nivel de consistencia tienen que tener entonces las teorías para poder validarse, ser internamente coherentes y además ser consistentes con otras explicaciones. Si yo digo que la explicación de la derrota de la guerra de Malvinas en 1982 fue por una invasión extraterrestre a la isla de los Estados, ¿no? Ahí hay un problema de consistencia con las otras teorías que intentan explicar por qué se perdió la guerra de Malvinas, ¿sí? Ese nivel de consistencia no quiere decir que las teorías tengan que decir lo mismo, sino que tengan los mismos indicadores, las mismas variables y que sean consistentes para, y esto es otro punto importante, para poder que otros investigadores puedan repetir la misma investigación. ¿Sí? Cada vez que ustedes tengan que analizar algo, cada vez que ustedes tengan que investigar algo, háganse esa pregunta también. Si viene Montoto mañana, ¿puede hacer la misma investigación que yo y llegar a las mismas conclusiones o a otras conclusiones? ¿Estoy dando yo información suficiente para que esa persona pueda explicar el voto clientelar? Clientelismo y política en Comodoro Rivadavia en la era del Dasnerismo. Luego de una exhaustiva investigación de todos los amigos de mi prima en el estándar norte, he llegado a la conclusión que el dasnerismo es una estructura política clientelar. ¿Sí? Eso, entonces, viene Horacio y quiere hacer la misma investigación. No va a poder. ¿La prima de quién? ¿No? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tenía la gente? Capaz que ni votaban, eran amigos de 6 años, ¿no? Tercer punto en el cual uno puede darse cuenta si la propia teoría es incorrecta, es la posibilidad de generar predicciones comprobables empíricamente mediante la observación. Ahí está el punto más conductista y más cercano al positivismo que tiene el conductismo. ¿Predicciones cómo? Generalizables. Universalizables. Sí, no dice universalizables, pero que pueden ser comprobadas empíricamente. Es decir, si yo tomo esa muestra de todos los barrios de Comodoro, ¿no?, estadísticamente, de forma aleatoria, le digo a los encuestadores, de esa manzana tienen que ir a esa casa, a esa otra casa y a otra casa, timbre por medio. Hago esa muestra, pregunto satisfacción, insatisfacción con el dasnerismo. Resulta que todos están insatisfechos con el dasnerismo. Cuando pregunto por qué lo votan, me dicen porque me da un plan trabajar, no sé. Acá no me pueden trabajar, me parece, pero igual. Un plan, mi primer trabajo, por inventar algo. ¿Sí? Es decir, que encuentro que en realidad hay relaciones clientelares, ¿no? Y que la gente cambia votos por relación clientelar. Eso debe permitirme a mí, una vez que tengo ese estudio empírico, eso debería permitirme poder predecir qué puede suceder en la próxima elección si se mantienen esas variables de relaciones clientelares, por ejemplo. ¿No? Es decir, yo debería poder decir, dentro de 2 años va a haber elecciones nuevamente, si se mantienen esas relaciones clientelares, por más que se mantenga la satisfacción o insatisfacción de la gente, va a ganar el partido gobernante. Y yo debería poder poner a prueba esa teoría en las próximas elecciones, tomando el mismo muestreo, los resultados de esa elección, etc. Una vez que lo hice en Chubut, puedo hacerlo comparando con Río Negro, con Neuquén, con Santa Cruz, etc. ¿Sí? Para los conductistas, el resultado de las investigaciones tienen que generar esa capacidad de predecir comprobable empíricamente.
En función de ese resultado también se pueden investigar sobre ese grupo otros temas. Sí, una vez que tengo la muestra, Ya está. puedo hacer preguntarle lo que quiera. Coherencia interna, consistencia con otras teorías, generar predicciones comprobables empíricamente. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Cómo Sanders va retomando muchas ideas del positivismo, y ustedes van a ver que hay varias más varias críticas más del conductismo al positivismo, que yo no estoy haciendo referencia acá porque son bastante claras en el texto y no tiene mucho sentido que nos detengamos en ellas. Por ejemplo, los positivistas más ortodoxos decían que ninguna afirmación que no tuviese un contenido empírico tenía ningún sentido, ¿no? Bueno, es bastante extremo ese razonamiento, porque incluso esa propia afirmación no es una afirmación empírica, entonces ¿qué validez tiene, ¿no? Ustedes van a ir encontrando, entonces, les decía, cómo Sanders va criticando algunos contenidos del positivismo y va explicando y va mostrando cómo debería funcionar y cómo efectivamente funciona, en el caso de algunas investigaciones que él describe ahí, el análisis conductista, el análisis de las conductas y de la explicación de por qué la gente se comporta como lo hace, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tipos de preguntas podríamos hacer para darles más indicios, ¿no? ¿Por qué en la provincia de Chubut es tan alto el índice de muertes de jóvenes de manera violenta? ¿Por qué en la República Argentina, en procesos que van más o menos cada 10 años, se dan espirales inflacionarias? No sé. ¿Por qué en la década, en el siglo XX, fue recurrente la existencia de golpes de Estado en América Latina? Es decir, todas esas preguntas, según el conductismo, deberían ser contestadas, todos esos problemas deberían ser explicados y todos esos procesos analizados a partir de teorías que fueran internamente coherentes, comprobables empíricamente, que den lugar a generalizaciones. Y a partir de conductas observables. ¿Qué implica ese énfasis en la observación? Allí Sanders va a hacer dos salvedades que son importantes también. Y ahora que me estoy escuchando me doy cuenta que a cada rato estoy diciendo, esa salvedad que hace Sanders es importante. Y efectivamente, para darles un ejemplo, en mi trabajo de investigación yo no me considero un conductista, al contrario, sería crítico de una teoría conductista. Sin embargo, muchas de esas preguntas que Sanders se va haciendo en tanto conductista son preguntas que en mi trabajo de investigación yo me hago. Esto es decir, a ver, ¿cómo sería el argumento contrario al que yo estoy proponiendo? Esa forma esa actitud positiva en realidad contamina el pensamiento científico, incluso de aquellos que no trabajamos de manera conductista o de manera positivista. La idea que vamos a hablar un poco más ahora, o lo que ya dijimos, de coherencia interna, que una teoría una explicación sea coherente internamente. Está bien, quizás Sanders ahí se está apropiando de algo que es particular de cualquier uso del lenguaje, ¿no? Que toda narración y todo argumento tiene que ser internamente coherente, ¿no? Eso también es una actitud positivista, apropiarse de muchas cuestiones de sentido común, podemos decir, ¿no?
o apropiarse de una afirmación que es propia de cualquier lenguaje, sino los conductistas decimos que las teorías tienen que ser internamente coherentes. Eso también es porque uno podría ver cuál es el contexto en el que Sanders está escribiendo ese texto. En la década del 90, en un departamento de ciencia política en la Universidad de Essex, sumamente fracturado entre conductistas y analistas de ideologías, ¿no? Entonces, cada vez que Sanders está criticando nociones de abstracción y nociones de incoherencia interna, le está pegando palos al tipo que tiene al lado una oficina, digamos, ¿no? Que era la Cló, por otra parte. Pero recién cuando yo hablaba y me escuchaba a mí mismo, y esa pregunta también es importante, y esta cuestión también es importante, es porque los parámetros con los cuales hoy hacemos ciencia, o pensamos que hacemos ciencia, tienen muchos de esos parámetros conductistas, y ustedes eso lo van a encontrar a lo largo de todas sus carreras, que les van a exigir esa coherencia interna, les vamos a exigir dar evidencia suficiente y consistente para demostrar lo que están afirmando, etc. Entonces, el primer punto en base a la observación que rescata Sanders es que debemos usar, dice él, todos los datos empíricos relevantes. ¿Sí? Esto no supone un empirismo ciego de juntar datos por el hecho de tener una colección de datos. No, todos los datos relevantes. ¿Qué salvedad está haciendo Sanders? Que el trabajo empírico no tiene que utilizarlo simplemente para ejemplificar lo que está queriendo decir. En Comodoro hay relaciones clientelares. Por ejemplo, en la casa de mi prima del Estándar Norte, todas las amigas que se juntan a tomar mate, a comer bizcocho y a jugar a las cartas a la tarde, tienen relaciones clientelares con el gobierno. ¿Sí? Eso no es el uso de todos los datos relevantes. Ahí estoy dando un dato como ejemplificador, y un dato que además no sirve para nada, como lo veíamos anteriormente. Todos los datos relevantes, ¿qué implica? Esa muestra estadística de la que hablábamos recién y que una compañera o compañero mencionaba cuando dijo estadística. ¿Sí? Usar los datos relevantes implica que, fíjense, es importante porque son los datos que yo voy a observar, que observo para dar mi explicación. Por lo tanto, es lo más crudo con lo que trabajo, es mi objeto de estudio. Todos los datos relevantes dependen de cómo yo tomo esa muestra estadística. Y yo anoté acá, porque ahora voy a volver al uso del velo y al terremoto de Lima, ¿no? Yo conozco un primo de la amiga de mi vecina que usa velo y nunca hubo un terremoto. ¿Sí? Eso no es usar todos los datos relevantes. Segundo énfasis que pone Sanders en relación a la observación es que las explicaciones que se derivan de eso observable tienen que ser explicaciones falseables, que tienen que poder ser falseadas, desmentidas, arruinadas. Hay un texto muy interesante de Weber que se llama La ciencia como vocación, donde Weber, un sociólogo alemán que muere en 1920 y algo, no me acuerdo cuándo nació, dice lo siguiente: el trabajo del científico, la vocación del científico es una vocación con una paradoja rara. Todo el conocimiento que yo construyo hoy como científico, como investigador, es un conocimiento que está destinado a ser falseado, a ser destruido, a ser desmentido por otras investigaciones. El fruto de mi trabajo es un trabajo a ser destruido por otros. Él no usa la palabra destruido, pero es la idea. ¿Qué significa la falsabilidad del conocimiento? Y ahí es donde nos viene bien el ejemplo del velo y el terremoto de Lima. ¿Se acuerdan? Sí.